Hola, hoy es 14 de noviembre de 2018 y bueno, me he venido aquí a este paraje tan bonito y tan precioso que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Para dejar una pequeña reflexión. Normalmente tendemos siempre a buscar y a equipararnos a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, al exterior, olvidando realmente lo que hay a nuestro alrededor y dentro de nosotros. Es un poco también cultural, porque nos han educado siempre en la comparación al otro y sobre todo en el castigo. Si lo haces bien, está bien, pero si lo haces mal, tienes un castigo ejemplar y el castigo lo van a ver todos. Entonces, esa preocupación de lo que pensarán de nosotros, el reflejo que damos hacia los demás, todo eso repercute un poquito a la hora de querer o intentar ver qué hay dentro de nosotros. No somos capaces, no estamos acostumbrados, pero sobre todo no sabemos valorarlo. A nuestro alrededor hay un montón de personas, de seres, de hermosos lugares que nos ayudan a comprender y a ver la grandeza que existe. Pero no somos capaces, no nos han aprendido, no nos han enseñado, y no hemos aprendido. Por eso es tan importante ser constante y empezar a trabajar en serio en lo que realmente es importante y primordial, nosotros mismos. No lo hablo desde el egoísmo, lo hablo desde el amor más puro e incondicional. Una de las frases que mayormente repetimos es: no quiero hacer nada mal a nadie y todo lo malo que pase por mí, por ejemplo, o ama a tu prójimo como te amarías a ti mismo. Pero casualmente no analizamos esa frase. ¿Cómo voy a amar a los demás si no me amo a mí mismo? Es lo que viene a decir. Si yo a mí mismo no me cuido, ¿cómo voy a cuidar a los demás? Ay, pero ese hábito de empezar a trabajar en nosotros mismos no lo tenemos. No lo hemos adquirido, no lo hemos vivido desde niños. Y ahora de adultos cuesta bastante. Por eso, encontrar estos sitios tan hermosos y tan bonitos, tan energéticos, que tenemos alrededor nuestro, al lado de nuestras casas, es una ayuda maravillosa para poder contactar y conectar con la naturaleza. Porque realmente toda la sabiduría, absolutamente toda la sabiduría que tenemos a nuestro alrededor, está basada, ni más ni menos, en la forma de actuar natural. Un pájaro tiene hambre, come. Tiene frío, se resguarda. Sencillo. Un árbol tiene hueco, crece. Tiene buena tierra, se hace fuerte. Tiene agua, no seca. Sencillo. Pero el humano, mentalmente tendemos mucho a complicar las cosas. Muchísimo. Nos han aprendido a ello. Nos han educado en la mentalidad, en la racionalidad, no en el sentir y el percibir. Por eso crear hábitos, reconstruir todo nuestro que sería complejo mental para aprender hábitos saludables, sería el primer comienzo de reencontrarnos a nosotros mismos. Pero claro, los hábitos requieren constancia y disciplina, pero sobre todo disciplina. Y claro, eso lleva día a día, un trabajo constante que muy poquitos, tienen el esfuerzo o la capacidad o el querer hacerlo. Por supuesto que cuando empiezas a trabajar en ti mismo constantemente, los beneficios son grandiosos. Son realmente grandiosos. Hay que verlos, hay que sentirlos, hay que percibirlos. Nadie te los puede describir, nadie te los puede hacer vivir por ti.
Y eso, volvemos otra vez al principio, es lo que no valoramos, porque siempre tendemos a ver lo que pasa a los demás, siempre tendemos a cualificar lo que viven los demás respecto a nosotros. Y la naturaleza no lo mira así. Un árbol no crece pensando si el vecino va a crecer o no, crece. Un animal no se plantea si tiene que parir o no, porque su vecino lo va a hacer. Si tiene que hacerlo, lo hace. La individualidad en el todo es primordial. Eso se llama amor propio. Y cuando tú eres un individuo totalmente definido en ti mismo, es cuando podemos interactuar con los demás. Y es cuando realmente podemos aportar cosas. Y es cuando realmente podemos dar amor, dar ayuda, dar consejos o simplemente estar. Ser agradecido, muy agradecido, ser muy agradecido. Hoy os invito a trabajar en vosotros. Buscar estos lugares, que los tenéis al lado, empezar a valorar lo que tenéis cerca de vosotros. Las personas que me han animado a empezar a hacer estos vídeos suelen estar lejos todos, porque dicen, jo, qué suerte tiene la gente que está cerca. Pero la gente que está cerca no valora porque no sabe. Empecemos a valorar lo que tenemos cerca, empecemos a buscar lo que realmente es importante y empecemos a pensar en nosotros, no desde una perspectiva como nos ha enseñado a creer del egoísmo, sino desde una perspectiva de amor propio, del mayor amor que pueda haber, porque cuando yo crezco, cuando yo me desarrollo, cuando yo despierto, puedo ofertar a mis hermanos el mayor de los regalos. Pensarlo y comenzar. Os dejo una pequeña visión de todo este espacio, que es una verdadera dulzura y maravilla. Y segura estoy que al lado vuestro tenéis lugares así.